Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes, bien, gracias. Dentro de los recortes presupuestales que están anunciando el gobierno para el próximo año, se incluye la educación en una medida irresponsable, como nos dicen, pero además, particularmente la educación superior y la investigación, que deberían ser pilares fundamentales para el desarrollo del país. Y esto ha sido duramente criticado, sobre todo por rectores, por la Asociación Nacional también de Universidades. Y bueno, pues queremos hacer un programa sobre este tema, bueno, una parte del programa. Vamos a ver qué nos comentaron nuestros entrevistados. ¿Esto no afecta para elevar la calidad de la educación? Por supuesto, porque si vamos a tener recortes al CONACYT, ¿sí? se piensa que sea por la mitad del recorte al CONACYT, esto va a afectar a la repatriación, a los proyectos de investigación. ¿Qué cree que deberían tomar para que... Primero, concientizar al gobierno federal para que pueda no quitar recursos a los estados en el caso de las universidades y de la educación superior. Es un problema muy serio porque las universidades son vulnerables, no pueden dejar de tener los recursos necesarios para mantener su nivel. Son momentos difíciles para recabar más recursos, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerlos muy activos. ¿A los esfuerzos para elevar la calidad de la educación en México? Es muy importante elevar la educación, no solamente es cuestión de recursos, tenemos que asegurarnos que se haga muy bien. Sí se puede, pero es un reto. Que va a afectar de manera significativa, particularmente porque los montos de las becas van a disminuir. No hace mucho hubo un anuncio del CONACYT de que iba a ajustar las becas para los niveles, por ejemplo, de doctorado, de maestría, si es que los programas en los que están inscritos los estudiantes no estuvieran reconocidos en el padrón de excelencia. Eso nos da un testimonio de que hay una política, de hecho, nacional de mermar recursos. Sí significa un retraso porque nuestro país necesita hacer todo lo posible por ayudar a mejorar la calidad, la cobertura, la relevancia de la educación. Lo que hagamos en educación va a tener un impacto muy fuerte en las oportunidades que van a tener nuestras empresas y nuestros profesionistas, nuestros empresarios, nuestros académicos, de tener una mejor proyección. Los recortes que pudiera haber, por ejemplo, en becas, sí pueden tener un efecto muy negativo en este proceso de movilidad social. Definitivamente lo afecta. De hecho, lo que tenemos que hacer es incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología hasta llegar al 1%, que es lo que recomienda la OCDE para países como México. Estamos en el 0.4% y definitivamente si recortan el presupuesto, tenemos muchos jóvenes en México, pero tenemos que prepararlos, porque si no los tenemos preparados no nos sirven para nada. La empresa comenta que el capital humano que están formando las universidades no les es completamente funcional. Ellos tienen que invertir hasta 9 meses de capacitación para que empiecen a funcionar en las empresas. Los tiempos que maneja la academia no son los tiempos de la empresa. Entonces hay muchas cosas que todavía hay que solventar, y si recortamos el presupuesto en educación, ¿qué va a pasar con todos esos jóvenes que no vamos a formar? Definitivamente no, porque no es un gasto, es una inversión. Invertir en la formación de capital humano es lo mejor que puede hacer este país. Yo creo que es más importante en tiempos difíciles no recortar los gastos en algo que nos va a beneficiar en el mediano plazo, ¿no? En la mano. México es de los países que invierte muy poco en educación. Hay una gran diferencia, mientras que en México se invierten aproximadamente $1,300 por alumno, en Estados Unidos la inversión es de 12,000 y tantos dólares. Totalmente, yo soy representante de una región de las más marginadas de aquí de Toluca, el distrito número 2, en donde sé que muchos jóvenes inteligentes con una enorme capacidad no pueden darse el lujo de pagar las colegiaturas de una escuela particular. Que pareciera que el gobierno federal no le apuesta a que la educación sea de calidad. En el rubro educativo es en donde menos debe haber recortes. Está comprobado que todos los países del mundo que le han apostado a la educación son los que han salido adelante. Creo yo que este recorte es un tanto irresponsable. Aceptemos que estamos en una crisis severa, pero la educación es lo que menos se debe tocar. Creo que la educación, la salud y la seguridad son los puntos claves para que nuestro país siga adelante.
El gasto, más bien el recorte al gasto de educación superior es una medida que a largo plazo va a salir muy costosa. Como ahorro no se entiende, será un ahorro muy mal entendido por todas las implicaciones que tiene, por todas las repercusiones que tiene y que definitivamente van a ser negativas para el país en el futuro, ¿no? Y que puede generar retrocesos importantes porque siempre se habla de la necesidad de destinar más recursos al rubro educativo y lamentablemente ahora que hay una crisis, que hay una situación difícil, uno de los programas a los que se pretende recortar dinero, si es que lo aprueban los diputados, pues es precisamente la educación, que tanta falta nos hace además a este país. Yo creo que la Cámara de Diputados va a corregir en mucho esta propuesta que parece fuera de lugar e inconveniente para los intereses generales del país, porque además, en el caso específico de las universidades públicas, representan la única oportunidad de la gente que no tiene ingresos suficientes para costear la educación particular de sus hijos. Los canalizan a estas instituciones. Consecuentemente, el daño que pudieran hacerse si se recorta de verdad el gasto educativo en educación superior sería muy grande, ¿no? El rector de la UAM hizo señalamientos muy puntuales, me parece muy importantes, al señalar que en caso de un recorte no se podría alcanzar la meta de la cobertura porque evidentemente si no tienen dinero pues tampoco van a poder dar más espacios, ofrecer más espacios a los estudiantes. Y por supuesto en el punto de que también va a haber menos dinero para proyectos de investigación, que también es algo que le hace falta a este país y que lamentablemente siempre se deja para el final. Es una propuesta, esperamos que nada más quede en propuesta, que va en contrasentido, a contracorriente de lo que requiere precisamente el país de la educación superior, una educación superior de calidad, una educación superior que llegue a más amplios sectores de la juventud y no que se limite y que se restrinja, ¿no? Uno esperaría que se hubieran anunciado recortes en otras áreas, también, ya se hicieron un poco en el anuncio del paquete fiscal, pero también se habla de que se va a aumentar el gasto en otras áreas que no parecen tan prioritarias como la educación. Sobre todo porque la única salida que tienen para la movilidad social, en el caso de los sectores, vastísimos sectores, cada día más amplios de gente de escasos recursos, es la universidad pública. Y si la universidad pública se está cerrando las puertas por no tener presupuesto suficiente para ampliar cobertura, entonces estamos en una situación que quizá no se valora lo suficiente en sus aspectos negativos de este tipo de recorte, ¿no? Y más cuando vemos que muchas veces hay despilfarros de algunos servidores públicos, quizá habría que quitarle a los diputados, a los ministros, a los consejeros del IFE, y por supuesto a los mismos servidores públicos del gobierno federal en lugar de pretender disminuir el gasto educativo. Creo que ya estamos viendo que México es un país pobre, consecuentemente sus niveles salariales para los servidores públicos tienen que corresponder a un país pobre, no un país rico. Incluso aquí se gana más que en los países desarrollados donde hay muchísimo dinero en presupuesto y todo, y aquí se gana más de los niveles sobre todo de mandos medios para arriba, ¿no? Yo creo que eso también debe ser una revisión profunda y no estar perjudicando, como tú dices, aspectos estratégicos del desarrollo del país como es la educación. Y en años no electorales quizá el gasto del IFE, del Tribunal Electoral tendrían que disminuir significativamente porque no se justifica que se les esté dando un presupuesto alto si en realidad va a ser muy poco el trabajo que lleven a cabo, y eso también va para los institutos estatales. Y yo creo también para los partidos no pueden mantener burocracias, porque además estamos viendo que en la práctica de todos modos ni siquiera son eficaces en el trabajo de concitar la voluntad popular en las urnas. Entonces todo eso tiene que revisarse, tienen que reducirse esos gastos y no quitarlos de donde son prioritarios. Hay mucho de dónde recortar, ¿no? Parece, todos tienen gastos para celular, se podrían eliminar gastos de celular, viajes al extranjero que los paguen con su propio dinero, vehículos, que no se permite también que se adquieran nuevos vehículos. Hay muchas medidas de contención del gasto que se podrían aplicar para destinar ese dinero a la educación. Sí, incluyéndolo, como tú dices siempre, los tres niveles de gobierno, el federal, los estatales y los municipales, y no afectar, no perjudicar algo que a la larga ese ahorro va a ser una pérdida, pero no se puede cuantificar en estos momentos, pero muy grave. Pues vamos a ver la discusión que viene del paquete fiscal, a ver qué deciden finalmente los diputados federales. Estaremos muy atentos porque es un tema de gran repercusión para todo el país. Vamos a un corte y volvemos.